Hola, muy buenas tardes, muy buenas a todos. Nada, bienvenido a otra clase más de recursos turísticos. Como ya sabéis, ya hoy está en la última clase, ya que nos corresponde al tema 8. Es una clase que nos vemos obligados a darlo de manera virtual y asíncrona, porque ya conocéis que hay algunos de los compañeros que no pueden venir a clase por el tema del confinamiento. Y nada, la clase en este caso del día de hoy, se va a centrar dentro del tema 8 en los espacios naturales. En este caso damos el salto a Francia, porque ya hemos visto los parques nacionales de España y también hemos visto la red de espacios naturales protegidos de Extremadura, y aprovechamos un poco esta clase extra que nos esperábamos tener este tiempo, pues para homenajear a nuestros compañeros Erasmus que han venido a estudiar de Francia, lo cual tiene mucho mérito, y más en estos tiempos tan complicados. Y bueno, y esta clase va un poco en honor a ellos y también pues, para el resto de compañeros que sois aquí de la casa, lo que os recomiendo es que lo veáis pues, para tener una idea comparativa de qué es lo que ocurre en la protección de espacios a nivel estatal entre España y Francia, ¿de acuerdo? En el caso de las áreas protegidas de Francia, obviamente Francia tiene un sistema, digamos que a grandes rasgos parecido al de España, con la diferencia de que, bueno, España es un país autonómico, Francia es un país de carácter más centralista, pero las áreas protegidas de Francia a nivel estatal, porque obviamente Francia tiene las mismas reglas y le sigue las mismas figuras de protección que podría tener España a nivel internacional, es decir, Francia tiene también espacios de la Red Natura 2000, otros espacios que están declarados por la UNESCO, etcétera. Y en el caso de Francia, sus áreas protegidas, pues a fecha de hoy son 11 parques nacionales, 10 parques naturales marinos, 56 parques naturales regionales, y también tiene una serie de figuras, como son las reservas nacionales, las reservas regionales y de Córcega, las reservas biológicas, en este caso tiene integrales y dirigidas, y tiene también unas órdenes de protección que dan las prefecturas. Las prefecturas serían como una especie de entidad administrativa parecida a las provincias españolas. En algunos casos son órdenes de protección pues, para preservar el biotopo, sitios de interés geológico y también para la protección del hábitat natural. ¿Qué es lo que nos vamos quedando con esta idea? Que Francia, independientemente después de lo que tenga en cada región, prefectura, departamento, comuna, etcétera, tal y como sea el sistema administrativo francés, lo que ocurre es que podemos ver que Francia tiene una diversidad bastante considerable de figuras y tiene un sistema de protección de recursos naturales, digamos que igual de eficiente o por lo menos comparable a lo que hay aquí en España. En el caso de parques nacionales, Francia tiene 4 parques nacionales menos que España, la actualidad tiene 11, de los cuales 8 se reparten en la Francia metropolitana, es decir, en lo que los franceses llaman el hexágono, la Francia europea, la Francia continental, y tiene otros 3 parques nacionales que se reparten por sus territorios de ultramar. Uno de ellos en el Mar Caribe, como en la Reunión, son como en la isla de Guadalupe, otro en el Océano Índico y en África, como en la isla de la Reunión, la Guayana está en el norte del subcontinente sudamericano. Una cosa que llama mucho la atención es que de los 11 parques nacionales que tiene Francia, de los 8 que están en la Francia, digamos, metropolitana o en el hexágono, la gran mayoría lo que cubren es como una especie de corredor imaginario entre los Pirineos, el macizo central francés y los Alpes, ¿no? Es decir, en términos cuantitativos, Francia tiene una superficie protegida por parques nacionales que va más allá de 50.000 kilómetros cuadrados, es decir, es la superficie de Extremadura más un cuarto aproximadamente, que ocupa un 8% del territorio total de Francia, más o menos los 600.000 kilómetros de Francia, 600.000 kilómetros cuadrados de Francia, y por supuesto que el objetivo de estos parques nacionales está en la línea conservacionista de otros muchos países. Es decir, se busca preservar, conocer y estudiar la biodiversidad. Aquí os pongo una lista, ahora lo que vamos a ir viendo cada uno de los parques nacionales de una manera muy somera, simplemente para hacernos una idea, porque esta clase no va a ser muy larga. Y el orden en el que aquí los pongo es el orden cronológico, es decir, que en 1963 se declarara el primer parque nacional en la Vanoise y hasta el último parque nacional, el Parque Nacional de Foguets, que es digamos, el último que ya pasa a formar parte de la red. Otro aspecto interesante que aportan los parques o el sistema de parques nacionales francés
digamos que desde un punto de vista de gestión, los parques nacionales franceses aportan un hecho bastante interesante, que es el de una zonificación, que a grandes rasgos se da un aire a la de la reserva de la biosfera, y también se parece a esos parques nacionales de la Junta de Andalucía, que a su vez tienen como una especie de corona perimetral protectiva, que serían los parques naturales. Y en este caso, todos los parques nacionales franceses tienen una zona, una especie de zona núcleo, que ellos lo llaman el cœur de parc, es decir, el corazón del parque, que es la zona donde normalmente no suele haber asentamientos humanos y se dedica por y para la conservación. Y después tienen lo que llaman el área óptima de adhesión, el de adhesión, que digamos que es como una especie de zona de amortiguación, o zona de buffer, zona de amortiguación, o incluso como una zona que lo que hace es que vive de ese valor añadido que genera la protección del espacio natural, ¿no? Es como una especie de segunda corona en el que, por supuesto, ya hay actividades humanas, hay asentamientos humanos, pero que algunos usos, como agricultura, la caza, etcétera, etcétera, van en la línea de lo que se pretende en el parque, ¿no? Es decir, eso también es una de las razones que hace que los parques nacionales de Francia en superficie sean significativamente mayores a los parques nacionales de España. Es decir, esa especie de doble zonificación es un aporte muy interesante de los parques nacionales de Francia. Ahora ya, sin más dilación, pasamos a ir presentando cada uno de ellos en estricto orden cronológico. El primer parque nacional que se declaró en Francia fue el Parque Nacional de la Vanoise. Aquí os pongo el indicativo que ellos mismos usan en su parque. Se declaró en 1963, tiene un tamaño de 53.400 hectáreas, se localiza en la región de Auvergne-Rhône-Alpes, dentro del departamento de Saboya, y digamos que desde un punto de vista físico forma parte del macizo de la Vanoise, que es uno de los muchos macizos que componen los Alpes. ¿Qué es lo interesante? Obviamente, lo interesante del Parque Nacional de la Vanoise, en otros muchos aspectos, que es la continuidad, hasta lo que alcanza mi conocimiento, del único parque nacional que hay en Italia, o uno de los pocos que tiene Italia, que es el Parque Nacional del Gran Paraíso, que fue una reserva de caza precisamente de rey Vittorio Manuel de Saboya. Y en este caso, pues un típico ecosistema alpino, sin llegar a las cotas más altas que superan los 4.000 metros, que sí se ven en otros macizos, pero con un nivel de, digamos, de altitud, como el pico más alto, la Gran Case, llega casi a los 3.900 metros. Es decir, nos podemos dar una idea de ese ecosistema alpino de alta montaña, con glaciares, circos, todo ese tipo de formas que nos vamos a encontrar. Aquí en el mapa de la izquierda podéis ver más o menos una localización aproximada, cerca de la frontera italiana, también relativamente cerca de la frontera suiza, y en ese, digamos, en ese corredor imaginario de Pirineo, macizo central del Alpe, pues más tirando hacia la parte de los Alpes. Posteriormente, también en ese mismo año 63, se declaró el Parque Nacional de Porquerolles. En este caso es un parque nacional totalmente diferente. Primero, el tamaño de la parte terrestre es bastante pequeño, llega a unas 1.700 hectáreas. Está en la provincia que los franceses llaman PACA, que en realidad es la Provenza y la Costa Azul, es decir, Provence, Alpes, Costa Azul, o Côte d'Azur, como sería el nombre. Está en el departamento de Var. Desde un punto de vista físico son el archipiélago de las islas de Yea. Y nada, digamos que la razón es que está desconectado, es un archipiélago que está desconectado del continente, pero que lógicamente lo estuvo en un periodo relativamente corto, desde un punto de vista geológico. Y yo diría que a grandes rasgos pues mantiene una semejanza bastante interesante con nuestro primer parque nacional marítimo terrestre, como es el archipiélago de Cabrera. Es decir, es una zona dentro del mar Mediterráneo con un buen estado de conservación, con grandes praderas de Posidonia, y digamos que es merecedor de esa consideración, ¿no? Es decir, está cerca también de los Alpes, pero es otro tipo de ecosistema más mediterráneo, de tipo marítimo,
que no tiene tanto que ver con ese ecosistema de alta montaña, que es un poco el que predomina, yo diría que los parques nacionales de Francia, de España y de otros muchos países del mundo. Esa atracción estética que el ser humano tiene por la montaña se ve traducida en este caso. Aquí tenéis una imagen de la isla de Coqueoyes, que es una digamos, de las islas más importantes de este islote. Y nada, simplemente para que hagáis una idea. Insisto que son explicaciones muy someras, para que tengáis una idea de lo que hay en Francia. Obviamente las asignaturas cortas no podemos profundizar muchísimo más. Además, yo desafortunadamente no he visitado ninguno de estos parques nacionales y ahí nos encontramos un poco en desventaja, sobre todo con nuestras compañeras de Francia que probablemente hayan visitado más de uno. El tercer parque nacional de la red de parques nacionales francesa se declaró en 1967, en un tamaño de 45.800 hectáreas. Para que os hagáis una idea, es como 2 veces y media Monfragüe. Monfragüe tiene como unas 18.000 hectáreas, simplemente para que tengáis una idea comparativa. Se localiza en las regiones de la Nouvelle-Aquitaine y Occitania, es decir, de la Nueva Aquitania y de Occitania, en los departamentos de los Pirineos Atlánticos y de los Altos Pirineos, y su localización geográfica pues, es el Pirineo Occidental. En realidad es la continuidad francesa de nuestro segundo parque nacional, cronológicamente hablando, que es Valle Ordesa y Monte Perdido. De hecho, este parque nacional junto con Ordesa y Monte Perdido son los que forman el sitio mixto de esa lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, que forman Pirineos Monte Perdido. Es decir, de uno de los dos sitios mixtos por la UNESCO que tenemos en España. Uno de ellos es transfronterizo y esto sería la parte francesa, ¿no? Digamos que cuando nos imaginemos este Parque Nacional de los Pirineos, nos podemos imaginar algo parecido a Ordesa y Monte Perdido, también con algún matiz, como puede ser el caso de Aiguastorta y el lago de San Mauricio. Y nada, aquí simplemente os pongo un par de fotos, todas las imágenes que os pongo están sacadas de Wikipedia porque no he tenido la suerte de estar en esos parques nacionales. Y aquí podéis ver el refugio de Espuguetes, que está precisamente en el Circo Glaciar de Gavarnie, en la foto que tenéis debajo, que además se puede ver también una cascada, y bueno, aquí ya imaginaos, ¿no? Del tipo de formaciones relacionadas con el glaciarismo, el periglaciarismo y con todo este tipo de procesos geomorfológicos que son tan interesantes y que generan esas formas que son atractivas desde un punto de vista científico y también desde un punto de vista. Ya el cuarto parque nacional es el Parque Nacional de Cevennes. En este caso es representativo de media montaña, pero aquí ya pasaríamos a otro sistema montañoso como es el macizo central francés. Y en este caso se declaró en 1970, en un tamaño de 93.700 hectáreas, que no está nada mal, es un parque nacional bastante grande. Las regiones de Occitania y de Auvergne-Rhône-Alpes, en los departamentos de l'Auxerre, Gard y l'Ardèche. Y bueno, está, para que nos hagamos una idea, dentro de ese macizo central, el sistema montañoso de Sevé, digamos que sería como una especie de sierra dentro de este macizo central francés. Y sobre todo el punto más alto, el punto más representativo es el Monte Igual. A nivel de, digamos, de recursos turísticos o de qué es lo que es más famoso de esa zona, de los muchísimos recursos que se pueden destacar, aquí en este caso el que, digamos, más idiosincrásico o más icónico es el Castillo de Florac, que se encuentra en la localidad de L'Auxerre. Y bueno, en este caso sí que es un parque nacional que incluso la zona núcleo en el sector del parque que se llama en Francia, ahí sí que hay población y hay actividad humana. Y en este caso, en contraste con lo que son otros muchos parques nacionales franceses que se centran más en la alta montaña pirenaica y también alpina, en este caso es más un ecosistema de media montaña, ¿no? Sin llegar a esas altitudes que superan los 3.000 metros, incluso los 3.000 metros en el caso de los Alpes. Ya continuamos, pasamos al quinto parque nacional de esta red francesa. En este caso es el Parque Nacional de Gécamp, que se declaró, perdonadme mi pronunciación francesa si es un poco mala, pero bueno, no. Lo importante es que como lo tenéis ahí en el PowerPoint se entiende bien, sobre todo por los nativos, por los compañeros Erasmus. Se declaró en 1973, tiene una superficie también bastante grande, de 92.300 hectáreas. Está en la región de Auvergne-Rhône-Alpes y también en la PACA, la de la Provenza Alpes Côte d'Azur.
Y después, digamos que están los departamentos de l'Isère y Hautes-Alpes. Y la localización geográfica es dentro de lo que son los Alpes franceses, donde está el límite entre los Alpes del norte y los Alpes del sur. Es decir, está esa divisoria de agua que divide esa parte norte y esa parte sur. Digamos que está en el pleno corazón de los Alpes, cerca de esas 12 cotas que superan los 4.000 metros. De hecho, la Baguette de Secran, una de esos puntos que superan los 4.000 metros. Y, por supuesto, la razón por la que es Parque Nacional, aparte de toda esa biodiversidad y de todos los procesos ecológicos, sobre todo pues son esos paisajes alpinos de una gran belleza, ¿no? Esa gran belleza aquí lo podéis ver, por ejemplo, en el Lago Negro del altiplano de París, es decir, el Lac Noir de la Plateau de París. Y es un ejemplo de esos ecosistemas alpinos preciosos en el que incluso ya con lagos glaciares, altas cotas, altas montañas, es decir, ese terreno precioso, ¿no? Desde un punto de vista estético y valioso desde un punto de vista ecológico. Por continuar un poco por esa zona alpina, pasamos al sexto parque nacional, que es el Parque Nacional de Mercantour. En este caso se declaró en 1979, tiene un tamaño un poquito inferior, de 67.900 hectáreas. Se localiza en la región geográfica de La Paca y en los departamentos de los Alpes Marítimos y de la Alta Provenza. Y bueno, en realidad pues es un ejemplo del ecosistema de los Alpes Marítimos, es decir, los Alpes Marítimos los que ya se va viendo cerca de, en este caso de Italia, de Mónaco, en el que se va viendo todavía esa esencia alpina, pero ya empiezan a haber matices mediterráneos, esa cercanía al mar Mediterráneo que la hacen particularmente especial. La razón por la que el Parque Nacional de Mercantour es Parque Nacional, aparte de muchísimos motivos de carácter físico, estético, biológico, etcétera, es porque se considera uno de los lugares más salvajes de Francia. De hecho, una de las especies icónicas son los lobos, que ya también han empezado, digamos, que empiezan a hacer como una especie de movimiento migratorio dentro de su área de influencia, están también en la parte italiana y en la parte francesa. O, por ejemplo, otros muchos especies que se asocian a ecosistemas de alta montaña, como en este caso, por ejemplo, el rebeco, el Rupicapra. En este caso os pongo una foto tomada de Wikipedia de un ejemplo de rebeco y nada, para que os hagáis idea de cómo esa parte de los Alpes que es puro salvaje, es decir, en la que hay una gran cantidad de especies salvajes y que digamos que merecen merecen la pena lo que se refiere a conservación, observación, estudio, etcétera, etcétera. Esa es la razón de ser de que sexto Parque Nacional de Mercantour. Ya damos el salto, ya digamos que pasamos a los parques nacionales que se han declarado los territorios de ultramar, es decir, salimos del hexágono francés, de esa metrópoli o de esa Francia metropolitana, y en este caso damos el salto a la isla de Guadalupe, esta isla que está en el Mar Caribe, para que os hagáis una idea, está más o menos al oeste de Cuba, de la isla de la Española, es decir, de Haití, República Dominicana, incluso de Jamaica, es decir, para que tengáis una idea de dónde se localiza. Y nada, este Parque Nacional de Guadalupe se declaró en 1989, tiene un tamaño de 18.800 hectáreas, en torno al tamaño de Monfragüe. Ya comentamos que está en la isla de Guadalupe, dentro de esas Antillas francesas, en pleno Mar Caribe. Y la razón por la que se protege en este caso, digamos que aquí, por hacer una comparación, sería parecido a lo que nos ocurre aquí en España con las Islas Canarias, ¿no? Nos encontramos lo que se llama un hotspot, un punto caliente de biodiversidad, en el que hay una cantidad enorme, unas tasas elevadísimas de endemismo, en particular de endemismos insulares de estos ambientes caribeños. Aparte de todo ese aporte biológico, pues también desde un punto de vista visual y estético, tiene unos ecosistemas y unos relieves realmente bonitos. Aquí os pongo el ejemplo de las cataratas del Cabet, que bueno, son un ejemplo de esos saltos de agua, este tipo de relieve, son más bien tendentes a volcánicos. Y bueno, aquí ya podéis ver lo que visualmente, digamos, lo visualmente atractivo que resulta este paisaje, ¿no? Pasamos al octavo parque nacional, seguimos ya fuera del hexágono, seguimos en este caso en el continente americano, lo que en el sistema francés se ha llamado el Parque Amazónico de la Guayana francesa,
Nacional de Guyana. Se declaró en 2007, es decir, es un parque relativamente reciente. Tiene una superficie enorme que supera los 2 millones de hectáreas. Y nada, se localiza en la región de Guayana, digamos, en esa parte colonial francesa que está en el norte de América del Sur. Y nada, que limita con las famosas Guayanas, la Guayana holandesa, la Guayana inglesa, etcétera, etcétera. Esta parte que limita entre Brasil y Venezuela, que digamos sus territorios que todavía pertenecen a la Unión Europea, y sobre todo por lo que se destaca porque es un bosque ecuatorial, un macizo forestal de enormes dimensiones, ¿no? Digamos, de bosque amazónico, ecuatorial, tropical. Yo diría que es seguramente el bosque más extenso de toda la superficie política de la Unión Europea, ¿no? Aquí yo pongo una foto tomada también de Wikipedia, donde se habla de este parque nacional, en el que podéis ver un árbol en flor dentro de toda esa parte alta o, digamos, de esa cobertura arbórea enorme que aquí se observa. Y nada, un poco también refleja por la gran diversidad que tiene Francia, que incluso llega a ser en ese aspecto más llamativa que España, ¿no? Porque al fin y al cabo España es esa parte peninsular, con ese contexto de isla biogeográfica que supone la península ibérica, y después también la singularidad de las Islas Canarias, ¿no? En este caso Francia, ya no solo la diversidad de esa parte metropolitana, sino la diversidad de la cantidad de territorios de ultramar repartidos por varios continentes, ¿no? Aquí estamos viendo el ejemplo de los dos americanos, pero aquí vemos un ejemplo también de esa isla de la Reunión, esa isla pequeñita que está al occidente de Madagascar, en el pleno Océano Índico. Y aquí pues, hay otro parque nacional que se declaró en 2007, con un tamaño relativamente grande, con más de 100.000 hectáreas. Y nada, y la razón pues también es lo mismo que lo que ocurre con los otros parques nacionales de ultramar que tiene Francia, ¿no? Es decir, son auténticos puntos calientes de biodiversidad en el que podemos encontrar especies variopintas. Yo aquí simplemente os pongo a modo de ejemplo un camaleón pantera, un endormi, que es decir, como un ejemplo de la gran cantidad de especies que hay. Y por supuesto otra parte interesantísima es el relieve volcánico de la isla de la Reunión, en algunas zonas que incluso hay volcanes activos, es decir, que ese atractivo también volcánico que tiene la isla de la Reunión aporta mucho a todo esto que se pretende preservar dentro de esta red de conservación de Francia, ¿no? Ya nos metemos en el penúltimo parque nacional, el Parque Nacional de Calanque, que en realidad el propio nombre ya nos indica un poco de qué va. Calanque es ensenada, si lo traducimos al castellano. Es un parque relativamente reciente que se declaró en 2012. Tiene un tamaño de 8.500 hectáreas, digamos, sería como la mitad de Monfragüe. Está en esta famosa región de nombre divertido, como es Paca, en el departamento de Bouches-du-Rhône, el río Ródano, y digamos que está dentro de esa área marítima cercana a Marsella, y sobre todo por lo que destaca son por esta especie de caleta o esta especie de mini bahía, por lo que en realidad es lo que es una ensenada, y son una zona de una serie de ensenadas que se meten dentro de este relieve calcáreo costero, dando una forma muy interesante desde un punto de vista estético, muy interesante también desde un punto de vista científico. Y nada, y aquí simplemente os pongo un ejemplo ilustrativo como es la ensenada de Sormió, el escalón de Sormió. Y aquí un ejemplo, ¿no?, en el que nos podemos hacer una idea de lo, digamos, de cuál es el relieve o los tipos de formas del terreno que nos vamos a encontrar en el Parque Nacional de Calanque. Ya por último acabamos con el más reciente, que se ha declarado ahora en 2019, que además es curiosamente el único parque nacional en Francia que sale o de esa zona de ultramar o sale de ese corredor Pirineo macizo central en los Alpes. Es decir, se encuentra en las regiones de Borgoña, el Franco Condado, digamos, sobre todo en lo que es el límite administrativo de las regiones de Champaña y de Borgoña. Se declaró en 2019, tiene un tamaño de 56.000 hectáreas, y la razón sobre todo por la que se ha declarado este parque nacional es intentar conservar pues, grandes macizos forestales que todavía conserva Francia en algunas zonas, en este caso los macizos forestales de Châtillon, de Recambajois o de Vif,
Y nada, y es esa preservación de esas masas forestales con todo lo que se supone. De hecho, aquí os pongo una foto tomada de Wikipedia del bosque de Arambajuá, en el Alto Marne. Y nada, y visualmente pues, se da un poco una sensación a cuando veíamos fotografías del Parque Nacional de Garajonay. Obviamente, climáticamente no tiene nada que ver una zona a la otra, pero digamos que visualmente, estéticamente, sí que se da un aire, ¿no? Es verdad que después, digamos que estamos aquí comparando una pera con una manzana, pero sobre todo lo interesante es que estamos hablando de masas forestales grandes y valiosas desde un punto de vista estético y científico, insisto en ese detalle, ¿no? Pues visto esto, y ya con esto vamos a acabar esta mini clase, esta píldora, para que hayamos completado el tema 8 y hayamos completado también la primera parte de la asignatura que se refiere al patrimonio natural. Ya en noviembre, diciembre, ya de manera visual o telemática, o de manera presencial o virtual, ya tendréis continuación con la parte cultural, con la profesora Yolanda Fernández, la otra profesora de esta asignatura. Y bueno, y para hacer un resumen e intentar comparar, porque al fin y al cabo, tanto para los estudiantes de Francia como para los estudiantes de aquí de España, lo interesante es que comparemos un poco los dos sistemas, simplemente para tener una idea, no hay por qué decir aquí no, en términos de conservación de espacios naturales o de preservación, no hay nada por lo que competir. Al final el objetivo de todo el mundo es el mismo, intentar que preservemos nuestro patrimonio natural para que le pueda llegar a las generaciones futuras y hagamos de este mundo un lugar mejor, un lugar más habitable. ¿Qué conclusiones podemos sacar? Pues que tanto Francia como España tienen un número parecido de parques nacionales. Francia tiene 11, España tiene 15. Los parques nacionales de España son mucho mayores, de Francia son mucho mayores, es decir, en promedio son como 10 veces superior. Quizás la razón es por esa área óptima de adhesión, es decir, eso es igual la razón por la que hace que los parques nacionales franceses sean tan grandes. Está claro que Francia tiene una tradición menos larga en el tiempo que España, es decir, España empezó ya a proteger parques nacionales en 1918, con esa ley de parques nacionales de 1916, y en el caso de Francia se empezó en el año 1963. Después, bueno, pues por ahí unas diferencias. ¿Qué es lo que tiene Francia que España no tiene? Pues Francia tiene los Alpes. Es decir, aunque España tiene alta montaña española, los Pirineos que también se comparten con Francia, o ese cordillera cantábrica, la Bética, etcétera, etcétera, digamos que no llegamos a tener ese sistema alpino de altas dimensiones con cotas y con puntos que superan los 4.000 metros. Ahí es donde, digamos, que el sistema francés se diferencia. ¿Dónde hay semejanzas o diferencias? Pues bueno, digamos que tanto Francia como España aportan una dote de exotismo, nosotros en nuestro caso con las Islas Canarias, Francia con esos territorios de ultramar, y bueno, desde un punto de vista de la biodiversidad, tanto las Islas Canarias como todos estos territorios de ultramar francesa pues son hotspot o puntos calientes de biodiversidad muy, muy interesantes y que hacen que a fecha de hoy todavía tengamos unos países bastante diversos por esa particularidad territorial de tener terrenos que se alejan de la parte continental europea, ¿no? Digamos que no todos los países europeos se pueden permitir eso. Y nada, y por lo demás, pues hay muchísimas semejanzas paisajísticas, ¿no? Es decir, cuando vemos paisajes pirenaicos o alpinos, pues se dan un aire a nuestros parques nacionales de montaña. Por ejemplo, ese segundo parque nacional, el Precort, en este caso se parece mucho al archipiélago de Cabrera, esos territorios de ultramar se pueden dar un cierto aire a algunas zonas de las Islas Canarias, etc. Digamos que al final, tanto Francia como España, probablemente en términos de protección de naturaleza, son muchas más cosas en las que nos parecemos que las que nos diferenciamos. Pues con esto acabo, recordad chicos que ya hemos dado todas las clases presenciales que se podían dar, también tenemos el acompañamiento de estas clases virtuales, ya incluso tenéis pistas y tenéis algún ejemplo de cómo va a ser el examen. Y nada, os animo a que estudiéis mucho, que continuéis con esa parte cultural y nos vemos en el examen de enero. Ya sabéis cuál es mi correo electrónico para cualquier cosa que necesitéis. Y recordad que de Francia va a entrar alguna pregunta en el examen, así que no seáis cafre, no seáis olvidadizo y recordad que tenéis que ver el vídeo, quedaros con alguna idea. Si veis el vídeo con atención, con una o dos veces es más que suficiente, porque tampoco las preguntas van a ser, digamos, excesivamente rebuscadas, simplemente van a ser para asegurarme que veis este vídeo y tenéis esta comparación. E incluso los compañeros del grado de turismo, no los del doble grado, tuvisteis la suerte hasta de recibir aquella clase de nuestro compañero Anthony sobre los espacios protegidos de El Salvador, así que os voy a dar una idea de lo que ocurre en España y de lo que ocurre en otros países.
Y nada, dicho esto, os deseo mucha suerte en la asignatura. Ha sido un placer daros clases, ya creo que ni de manera presencial y virtual, al menos por el momento no tengo que daros más clases. Y cualquier duda que surja, ya sabéis dónde estoy, me mandáis un correo y a disfrutar. Y espero que esta clase os esté sirviendo pues, para disfrutar del maravilloso patrimonio natural que tenemos en España y en otras muchas partes del mundo. Un saludo, disfrutad mucho de recursos turísticos, disfrutad mucho de vuestros estudios universitarios y nos vemos en la siguiente clase presencial o virtual. Chao, chao.